Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy JSafon7 y estamos en un nuevo vídeo de pack de mods inmersivos. En esta ocasión he preparado un pack de mods con la temática de Halloween, ideal para jugar con amigos o en solitario, también para series o especiales de Halloween. Este espectacular pack de mods cuenta con 25 mods que harán que tu noche de brujas sea terroríficamente divertida. Se trata de un mod pack liviano que abre con apenas 1 GB de RAM, lo que será perfecto para prácticamente todo tipo de PCs, pudiendo correrlo sin problemas. Antes de comenzar esta breve review sobre este pack de mods de Halloween, te recuerdo que puedes suscribirte a este canal, dejar un bonito like y activar la campanita si quieres seguir apoyándome y animándome a seguir subiendo este tipo de contenido. También te recuerdo que este y todos mis packs de mods los puedes conseguir totalmente gratis y sin anuncios desde mi canal de Discord, que lo tienes justo aquí abajo en la descripción. Una vez dicho esto, comenzamos. Los primeros mods que vamos a revisar son los mods de generación de terreno. El primero es el Open Terrain Generator. Este mod lo que hace es generar un terreno en Minecraft ultra realista, haciendo que montañas, cuevas y playas sean más atractivas y tengan una lógica y un aspecto espectacular. Este mod, junto al Biomes Bundle, hace que además de una generación de terreno mucho más lógica, haya nuevos biomas y nuevas estructuras que explorar. Para instalar este generador solo tenemos que abrir el generador de terreno OTG y ahí seleccionamos la opción Biome Bundle, que la tenemos arriba a la izquierda. Le damos a continuar, ajustamos los detalles para poder jugar en Survival o en Creativo. En este caso yo voy a entrar en Creativo. Permitimos los trucos para poder utilizar comandos y ya le daríamos a continuar. Le cambiamos el nombre a nuestro mundo, le ponemos el nombre que queramos. En este caso, por ejemplo, Halloween Modpack, por ejemplo. Y le damos a OK y esperamos a que se genere el terreno. Como veis, hemos aparecido en un bosque de lo más tenebroso, y es que este mod, el Biomes Bundle junto con el OTG, lo que hace es que además de biomas súper chulos, ¿vale?, se generen también estructuras como esa que tenemos ahí enfrente. De esta manera también podremos explorar y visitar dungeons que, bueno, normalmente en el mundo de Minecraft no están. También se generarán aldeas súper chulas y, bueno, tendremos nuevos árboles como palmeras y demás, que hace que el mapa sea espectacularmente bonito. Además, junto con estos mods de generación de terreno, he añadido también el Streams. Es un mod que a mí me encanta y es que es un mod muy sencillo, pero lo que hace es que las generaciones de ríos y acuíferos sean un poquito más inmersivas y naturales. Como veis, los ríos tienen bajadas y nacen en las montañas y en las cuevas, haciendo estructuras y generaciones de verdad muy chulas. Y a este grupo de mods también he añadido el Project Vibrant Journeys, un mod que lo que hace es sumar algo más de realismo a los diferentes biomas, añadiendo hojas en el suelo, piñas, palos, incluso en las cuevas también añade, a ver si lo veo, aquí, estalactitas, lo cual hace que todo sea más inmersivo y más bonito. Y ahora pasamos rápidamente por los mods básicos. Estos ya lo conoceréis y son los habituales en todos los packs de mods de este estilo. Estos mods son el Optifine, que ayudará a una mejor optimización del juego, además de ofrecernos la posibilidad de hacer zoom y añadir shaders y hacer que Minecraft sea un juego mucho más realista e inmersivo. Otro mod esencial es el Waila. Es un mod que nos dará información del bloque o mob al que estamos apuntando, como por ejemplo ahora que estamos apuntando a hojas de jungla. ¿Veis ahí arriba? Aparece hojas de jungla en Minecraft. Si apuntáramos a otra cosa, por ejemplo aquí, ¿veis? Esta tela de araña es del Project Vibrant Journeys, es decorativo, pues ahí estaría, ¿sabes? Te dice hasta de qué mod es cada bloque que apuntas. Y el último mod básico es el J, que si le damos a la letra E, se nos abrirá esta interfaz a la derecha que nos dará información sobre todo lo que tenemos instalado en nuestro pack de mods. Por ejemplo, si queremos saber cómo se craftea cualquier cosita, pues a ver, le damos aquí, por ejemplo, aquí, y nos dice de qué materiales se hace lo que estamos queriendo craftear. Así que es un mod fantástico para obtener más información y no volvernos locos pues con tanta cantidad de mods que tenemos. Y ahora pasamos a los mods inmersivos, mods que hace que vivamos una experiencia más realista y que nos facilitarán las cosas en un mundo survival. El primer mod inmersivo es el Dynamic Surrounding. Si os dais cuenta, se están escuchando algunos ruiditos de animales o sonidos de los pasos cuando pisamos la hierba. Este mod lo que hace es darnos pues una experiencia un poco más inmersiva a la hora de jugar y nos mete
pues digamos un poco más en lo que estamos jugando. El siguiente mod es el Journey Map, es otro de mis favoritos y también es un habitual en mis packs. El mapa que podéis ver aquí arriba a la derecha nos indica el norte, sur, este y oeste, la hora del día y el bioma en el que nos encontramos. Además, presionando la tecla J podemos ampliar el mapa, seleccionar la capa que más nos interesa y colocar waypoints en lugares de interés para nuestra aventura. Sin duda, un mod fantástico y que recomiendo a todo el mundo. El siguiente mod es el Real Survivor, es un mod que me parece fantástico y muy auténtico, ya que nos ofrece una nueva interfaz para conocer cuánta hambre tenemos, el nivel del sueño, necesidades vitales y el oxígeno. Es un mod que hará que la experiencia en nuestro Survival sea un poco más inmersiva que la que conocemos en el Minecraft Vanilla. También he incluido el Player Revive, mod que ya conoceréis y que sirve para poder revivir a un compañero que ha sido abatido en combate. Este mod hace que las series cooperativas sean más divertidas, dando la oportunidad a los jugadores de ser rescatados o de ayudar a un amigo que está en problemas. Junto al mod Player Revive he incluido el Tombstone, un mod que hará que los jugadores que mueran sin ser revividos puedan recuperar su loot a través de una tumba que se generará cuando mueran y que guardará todos sus objetos en el punto donde murió. De esta manera, en caso de muerte podemos recuperar los objetos sin miedo a tardar demasiado en llegar a por ellos y que se pierda el loot. Para terminar con este grupo de mods inmersivos he incluido el Mob Dismemberment, un mod que dará algo de realismo a las batallas contra los mobs de Minecraft, haciendo que los mobs se partan en pedacitos soltando algo de sangre. Es un mod un poco gore, pero bueno, ahí está bastante chulo. Junto al grupo de mods inmersivos he añadido un mod para ayudar a la exploración y poder ampliar nuestra capacidad de carga en el inventario. Este mod es el Iron Backpacks, un mod de mochilas muy sencillo que permitirá que llevemos varias mochilas de tamaños diferentes en nuestro inventario, pudiendo así llevar infinidad de objetos útiles durante nuestra exploración por los diferentes biomas, dungeons y dimensiones. Ahora vamos a pasar directamente a los mods especiales de Halloween. En primer lugar hablaremos del No Holds Barred Halloween mod, un mod que añade nuevo contenido al juego con mods como creepers especiales de Halloween como este, además de calabazas vivientes como esta y niños que van por ahí pidiéndote truco o trato como este de aquí, a los que les tienes que dar caramelos para que sean felices. Toma niño, no quieres este caramelo, F. Este es un mod genial que te sumergirá en una escalofriante experiencia digna de la noche de brujas. El siguiente mod es el Halloween Lucky Block. Con este mod tendrás nuevos materiales como bloques aleatorios de Halloween, de los cuales pueden salir desde zombies o creepers hasta diamantes o esmeraldas. Aunque la probabilidad de que ocurra algo bueno al abrir estos bloques sea bastante baja, merece la pena intentarlo y descubrir qué te puede tocar esta vez. Además, este mod añade disfraces de Halloween, una escoba voladora y también bombas. Toma ya. El Pumpkin Carving mod es un mod muy sencillo que sirve para tener una mayor decoración de Halloween en tu casa de Minecraft. Este mod añade un buen número de modificaciones para las calabazas de Halloween con caras aterradoras que podrás conseguir poniendo una calabaza en una mesa de crafteo y eligiendo la que más te gusta. El Ghostly es un mod que hará las cosas un poco más difícil a tu supervivencia, y es que con este mod instalado habrá fantasmas en la oscuridad y algunos mobs como zombies, esqueletos o arañas que estarán poseídos. Además también algunos animales de repente se pondrán de pie, como la vaca esta. Madre mía, qué miedo da. Y todos estos mods, además de ser más poderosos y tener más vida, serán más agresivos contigo, así que huye o pelea contra ellos, pero nunca te quedes parado. El siguiente mod es el Harvest Night. Este mod lo que hace es añadir un solo nuevo mob que actuará como un boss en Minecraft, el Harvester. Este mod, aunque no es complicado de matar, es bastante complicado de encontrar, así que explora el mundo nocturno para ver si consigues enfrentarte a él. Para este pack de mods también he añadido el Horror Movie Mobs. Este mod lo que hace es añadir nuevos mobs basados en las míticas películas de terror como Freddy Krueger, Michael Myers, Jigsaw o Chucky. Y estos mobs lo que hacen es spawnear aleatoriamente por el mapa y nos los podemos encontrar y enfrentarnos a ello con una posibilidad remota de que al morir dropeen su arma exclusiva. Ahora vamos a pasar a los mods que he añadido para darle un poco más de dificultad al survival. Uno de ellos es el mod Blood Moon, que puedes configurar desde el panel de mods para que aparezca la mítica luna de sangre. Cuando el chat del juego te avise que es la luna de sangre, tendrás que estar preparado porque los mods te buscarán y si luchas con ellos notarás que son más duros y agresivos que de costumbre. Así que asegúrate de estar bien chetado para enfrentarte a ellos. El siguiente mod es el Zombies Awareness, y este mod lo que hace es que los zombies te persigan y que...
y que huelan tu sangre y también escuchen cada vez que rompes bloques. Entonces se te van a tirar varios zombies encima. Así que mucho cuidado con eso, que este mod es muy peligroso. Madre mía, me están reventando, me van a matar. Ahora hablaremos de otros dos mods que he añadido para poder explorar dos nuevas dimensiones en nuestro survival de Halloween. El primero es el mod Midnight, un mod que añade una dimensión terrorífica donde siempre es de noche. Una dimensión llena de peligros, mobs y nuevos materiales que conseguir y lugares que explorar. Para acceder a esta dimensión solo tienes que esperar a que sea medianoche en tu survival y comenzarán a generarse grietas interdimensionales que podrás atravesar para entrar a esta dimensión hostil. El siguiente mod de dimensiones es el Twilight Forest, un mod que añade una dimensión de bosque profundo típico de películas como Crepúsculo, donde tendrás que explorar dungeons, superar laberintos y derrotar a los bosses de esta dimensión. Para poder generar el portal que te lleve a la dimensión del Twilight, tienes que hacer un agujero de 2×2 con uno de profundidad, llenarlo de agua, luego rodearlo de flores y lanzar un diamante en el interior. Y así es como se genera este portal, y cuando nos lanzamos aparecemos en esta dimensión, donde encontraremos pues casas abandonadas, dungeons, y también, si exploramos un poquito, pues encontraremos laberintos y lugares donde poder derrotar a bosses. Hola, ¿y esto? ¿Un cuervo, no? Para terminar con este alucinante pack de mods, he añadido un mod de evolución y desarrollo como es el Vampirism. Un mod donde podrás elegir entre convertirte en el rey de los vampiros, haciendo rituales y consiguiendo ítems, o en un reputado y experto cazavampiros. Tú eliges de qué lado quieres estar. Y esto sería todo. Este pack de mods es una pasada, que hará que te sumerjas en una auténtica experiencia halloweeniana. Ideal para series o eventos especiales de la noche del 31 de octubre. Un mod pack con 25 mods principales que abre con apenas 1 GB de RAM y que puedes conseguir uniéndote a mi servidor de Discord, que lo tienes aquí abajo en la descripción. Solo tienes que entrar, ir al canal Pack de Mods y descargarlo totalmente gratis y sin anuncios. Además, te recuerdo que puedes suscribirte a este canal, dejar un bonito like y activar la campanita si quieres más modpacks inmersivos como este en el futuro. Ya sabéis que me encanta hacer estas cosas y me hace muy feliz que os gusten estos packs, así que espero que lo disfrutéis y paséis una noche terroríficamente divertida. Dejadme en vuestros comentarios qué os parece este pack de mods, y con esto me despido. ¡Hasta luego!